¿Qué onda, gente hermosa? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Oigan, yo sé que vengo re tarde ya, amigo, de que ya ni siquiera está en tendencia ni de moda los juegos del calamar. Está más muerto, bro. Encima, tremendo final de porquería. No me lo terminé de ver. ¿Por qué estoy hablando de los juegos del calamar? Facilito, gente. Estoy hablando de los juegos del calamar porque hagan de cuenta que uno de mis viewers aquí en Kik me recomendó ver algo que se llama... es un caso que se llama Brothers Home, ¿vale? Que sucedió en Corea. Y básicamente se parece a los juegos del calamar. Lo que pasó en ese lugar, en ese, es que no sé si es una casa, no tengo ni idea, pero lo que pasó ahí es surreal, ¿vale? O sea, de que de verdad está muy fumado, gente. Todavía no sé casi nada, sé lo básico para dar la introducción de este video, pero hasta ahí. Los juegos del calamar ya pasaron de moda, pero creo que puede ser una buena reacción. Eso sí, está un poquito, weón, un poquito larga. La primera parte dura 44 minutos y la segunda parte dura 45 minutos. Solo vamos a ver la primera parte hoy. Si está chingona la segunda, pues vemos la segunda, pero en principio solo va a ser la primera parte hoy, ¿vale? Todos los respectivos créditos van para Paulette. Es que me cuesta decir su nombre, mamón, ¿vale? Pero sí, todos los respectivos créditos van para ella. Gracias, Paulette, por subir este tipo de videos. Ahí voy a tener un tremendo facto que casi nadie conoce, chicos. Esta chica, yo la conozco desde hace años. Tipo, yo no sé cuánto tiempo lleva en YouTube. No sé si ya lleva mucho tiempo, pero estoy seguro de que la conozco desde hace años. De verdad, ella no me conoce a mí, pero yo ya había visto un montón de videos de ella en su momento. Luego dejé de verla y recién ahorita volví a uno de los videos de ella. Otra cosa curiosa de ella, una vez me la topé en Twitch cuando recién estaba empezando yo a hacer streams y vi que estaba jugando Little Miss Fortune, datazo, uno de mis juegos favoritos, y ella lo estaba dando, o sea, estaba jugándolo. Nada, es el primer video de ella que vamos a ver en este canal, en ADX, así que espero que les guste y tal, ¿vale? Abajo en la descripción de este video van a poder encontrar un link directo para su video, y también les recuerdo que tengo Instagram, @_Natalan, para que vayan y me sigan, de verdad. O sea, todo lo que yo hago se basa en mi Instagram. Todo, cualquier cosa que quieran saber de mí, ahí, de verdad, yo todo lo comparto en Instagram. Así que les agradecería si van y me siguen, @_Natalan. Y también, por otro lado, les dejo mi Kik, kik.com/Natalan, que es la página donde estoy todos los días haciendo stream, de lunes a sábado, durante, verga, un chingo de horas, la verdad. Cáiganle, me haría muy feliz. Comenzamos con El juego real era salir de allí, la historia que supera la ficción de la serie, parte 1. Los recogían en cualquier lugar, los subían a un camión y cuando se bajaban no sabían ni siquiera dónde estaban. Uniformados y con un montón de extraños, solo tenían una forma de salir: jugando o muriendo. Esta es la historia real en la que probablemente se basa la famosísima serie de Netflix Squid Game. Fuerte, fuerte. Amigo, me tragué la intro, no me he dado cuenta que era una intro. Está bien, está bien. todos, bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy feliz de que estén aquí otro día más conmigo con un nuevo caso misterioso. Me taguearon muchísimo en este caso. Huevón, qué buen set tiene para grabar sus videos. Mira eso, tiene una escultura atrás. Yo tengo un gato con un traje de tiburón y ya. Por TikToks, por historias, bueno, por un montón de cosas me las mandaron y dije, bueno, vamos a revisar a ver qué es lo que está diciendo la gente. Sin duda un caso muy impactante. Sé que muchos están acá interesados en esta historia por la particularidad de que tiene una gran similitud con la historia del juego del calamar o Squid Games, que por cierto aún no está confirmado que los escritores de la serie se han basado en este caso, pero no se pueden... No, ni lo van a hacer porque no les conviene. O sea, eso es como, no sé, se ven más chingones si piensan las personas que el escritor de los Squid Games se lo sacó todo de acá, de la cabeza, ¿sabes? Se ven como que más, yo puedo, yo soy todo, yo soy un chingón, todo. Un día estaba bien marihuano y ahí me la inventé. ¡Qué buena está! La cantidad de referencias el uno del otro. Y hoy van a conocer esa historia. Va a ser un caso de 2 partes, ya de una vez les aviso, porque la verdad sí está bastante extensa la información y quiero que pues no se pierda ningún detalle. Pero bueno, antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes. Síganme en mi canal de WhatsApp, que lo encuentran como Paulette, y aquí también suscríbanse a ver si llegamos a los 10 millones este año. ¿En un QR? Sin más que decir, comencemos. El caso de Brothers Home.
Este es uno de los casos sin duda más impactantes que he hecho investigando. Amigo, cuánta producción en su canal. En el mío pongo memes. Lloré mucho. Espero no llorar en esta grabación, pero dura, una historia dura y pues cómo puede llegar a verse reflejada algo como lo es la serie de Netflix. Pero bueno, acá vamos a ahondar en muchísimas historias, pero primero quiero contextualizarlos. En la época de 1950 salió Corea del Sur de la famosa Guerra de Corea. Y pues como es lo usual para ese momento no estaban muy bien y comenzaron a hacer diferentes políticas y cosas para ayudar especialmente a la gente pues que había sido bastante afectada por este tipo de cosas. Como saben, después de las guerras quedan muchísimas personas huérfanas, sin hogar, tristemente muchos con problemas psiquiátricos. Hay un montón de historias. Y los que fueron a la guerra y regresaron con vida son los que se llevan la peor parte, causa, ¿sabes? O sea, esos son los que viven la Segunda Guerra, man, en sus casas, en sus cabezas, que quedan marcadas por estos hechos. Y claramente pues Corea del Sur no fue la excepción. Para ese momento Park Chung-hee, voy a aclararles una cosa, no sé coreano, entonces voy a leer algunos nombres y pues me da cosa. Uy no, iba a ser, huevón. Es que ayer vi un TikTok donde un vato fingía hablar coreano y lo iba a hacer, pero ya me dio miedo que me funaran. No, mejor no, porque luego hay que tener mucho cuidado con eso, No, yo luego soy bien hocicón, güey. No pronunciarlos bien, pero pues para que me entiendan, no sé coreano, sí, pero... Sí, cuidado con la racistada, sí. Lo voy a tratar de hacer como lo creo. Y Park Chung-hee intentó limpiar Corea, que quedó manchada por la guerra. Así que para ese momento quería poner un poco más de orden a las ciudades, a los diferentes lugares, para que se viera un poco más limpio. Y acá es donde se llama las llamadas limpiezas sociales, que son liberar a estas ciudades, los países, diferentes cosas, de aquellas cosas que representen pobreza, aquellas cosas que representen suciedad, desorden. Ellos quieren deshacerse de esto. Ustedes saben que ha ocurrido en muchos lugares, bueno, se dice que ha ocurrido en muchísimos lugares, creo que casi todos los países han tenido este tipo de cosas, pero bueno, yo iba a mencionar Guate. Este hombre comenzó a hacer esta limpieza para ese momento y es así como le ordena para 1960 algunas de sus ciudades principales, entre esas Seúl, Busan y muchas otras más. Dice Abigail, ahí les va datazo random. Después de la guerra de Japón o Corea, se crearon los rámenes instantáneos, ya que era económico. ¿Eso es verdad o te lo acabas de sacar de la...? Que comiencen las llamadas construcciones de centros de detenciones de vagabundos. ¡Oh, mira eso! ¡Qué buena foto! Con uniforme y todo, viene Squid Games, Es básicamente pues un lugar donde las personas sin hogar podrían comenzar a vivir, a ser rehabilitadas, a ser reintegradas a la sociedad eventualmente y pues tendrían diferentes tipos de soluciones a sus vidas por parte del gobierno. Él activa la ley llamada Ley de Servicios de Bienestar Social, que básicamente va a ayudar a todas estas personas sin hogar y pues para que esta ley se cumpliera, él tenía que aliarse pues directamente con la policía, más que aliarse, darle órdenes a la policía de que ellos hiciesen lo que él les pedía y pues era básicamente recójanme toda esta gente que está afuera, que probablemente no tiene recursos, que está mal, que representa algo que no queremos que se vea de nuestro país y llévenlo a estos centros, por favor. La policía bueno, está bien, pues claramente toma las órdenes de este hombre, que ya vamos a hablar un poco más adelante de esta, no sé cómo decirlo, como esta pelea de quién fue el culpable de este tipo de cosas, pero claro, ellos tomaban lo que este hombre les ordenaba, pero ustedes saben que generalmente estos organismos a veces les encanta tener el poder y cuando tienen el poder hacen lo que quieren. Y así fue, la policía comenzó a recoger personas sin hogar, huérfanos, vagabundos, personas hasta discapacitadas que probablemente estuviesen pidiendo dinero y que pues necesitaban fuera de las calles. Y generalmente había un supuesto proceso para este tipo de cosas, como llevar a estas personas. Esta imagen me da mucho trip porque ahí ves quién avanzó y quién se quedó en el tiempo después de la guerra. ¿Alguien me la explica? No, o sea, veo que Corea del Sur está iluminado y los demás no tienen luz. ¿Se les fue la luz o qué? No le entiendo. O sea, no quiero verme como un ignorante, pero no le entiendo. ¿Hubo un apagón o qué? ¿Qué? ¿De qué se ríen? A diferentes centros, a hospitales, a saber, por ejemplo, los niños de hijos de quiénes eran, si tenían familia o no. Llevarlos primero a investigar su tipo de vida para saber si deberían ir a estos centros o no. Pero ya llega un punto en el que saben ustedes estas dictaduras, este tipo de cosas donde pues ya a los policías les da exactamente igual hacerlo
hacerlo o no. Y es así como nacen 36 centros de detención de personas sin hogar en todo Corea y comienzan sus labores, comienzan a recibir diferentes tipos de personas, pero se incrementa especialmente por una época en 1988. Para los que no recuerdan, 1988 trae un acontecimiento muy importante, las llamadas Olimpiadas, que eran en Seúl. Las Olimpiadas ya no tanto, la verdad esto ha cambiado muchísimo, pero para los 90 especialmente me acuerdo, y para los 2000 ser parte de las Olimpiadas era un hito, ¿sabes? Que te escogiesen como país para ser el anfitrión de este evento. Y también antes en las Olimpiadas te daban medallas, pero medallas reales, güey. ¿Sabes? De que si ganabas la de oro te llevabas un pedazo de oro y medalla. Ahora pues no, pero antes sí. Era lo más importante que les podía ocurrir porque de una forma u otra denotaba que el país estaba muy bien, que el país estaba triunfando, tenía una economía sólida, a la gente le iba muy bien, no habían déficits de nada. Bueno, en general era como más por imagen, y para ese momento pues Seúl tiene designadas las Olimpiadas de este año. Pero claro, como hacen muchos países, ustedes saben que esto no es un secreto, de esto se ha hablado muchas veces, y es que los diferentes países cuando reciben la invitación para ser los anfitriones de las Olimpiadas, pues dicen, ok, vamos a recibir un montón de gente, vamos a recibir gente importante, deportistas, políticos, personas de la alta sociedad, gente influyente, y necesitamos que nuestro país se vea 10 de 10. Huevón, Guatemala nunca ha tenido nada de eso. Es medio triste, ¿no? Que nunca creo que lo vaya a tener, de hecho. Primero se acaba el mundo, primero el sol se va a terminar consumiendo a sí mismo y va a explotar con todo el sistema solar antes de que Guatemala llegue a tener algo así. Justo como lo prometimos, como ellos esperan que nosotros nos veamos. Y esto fue la excusa perfecta para que Corea intensificara estos programas de limpieza social. Básicamente era sacar a toda la gente que no tenía que estar en la calle, que no hubiese vagabundos, que no hubiese personas pidiendo dinero, personas pobres, nada se podía ver, se tenía que ver una ciudad 10 de 10. Y claro, aquí comienzan a llevar a más personas a estos lugares. Yo tengo un problema con Corea y la gente que me ve ya sabe cuál es ese problema, ¿vale? No lo voy a decir aquí porque no es ni el video ni el momento, pero hay algo con Corea, ¿vale? Que a mí no me termina de cuadrar. Una cosa, huevón. Corea, hasta donde yo sé, también es como que muy... le gusta dar una impresión, ¿sabes? Y es una impresión buena la que le gustará al país. Tengo entendido que hay una serie que creo que salió en Netflix, donde esa serie mostraba una parte pobre en Corea, ¿vale? En Corea del Sur. Cuando vieron que esta parte fea salía en esta serie, cancelaron la serie completamente. O sea, ya no las dejaron seguirla grabando. No sé si tiene algo que ver con el gobierno coreano o algo, pero les dijeron, hey, eso no pueden mostrarlo porque en él, o sea, eso no está en el país, eso no existe, ¿vale? Eso para nosotros no existe, pero sí estaba ahí. Entonces sí, es como muy... queremos mostrar este lado, pero no este otro lado, como todo país, ¿no? No quieren mostrar los lados feos, pero cancelar series y tal, no sé, se me hace muy estadounidense eso también, güey. En todas las partes del país, o sea, no solo en Seúl, en diferentes lugares. Pero hay gente que para esa época, incluso antes de las Olimpiadas, ya estaban diciendo, oigan, estos lugares no son lo que parecen, en estos lugares pasan cosas muy turbias, por favor alguien haga algo. ¿Y qué hacían con estas personas que se impulsaban a denunciar estas historias? Les decían, ¿no te gustó? Bueno, vamos a silenciar. Y de una forma u otra terminaban en la cárcel, desaparecidos, o ya se imaginan de qué otras formas. Se enfermaban de 3 tiros en la espalda, ¿no? Para 1986, un fiscal de distrito llamado Kim Yong-won comenzó a trabajar en una investigación porque un cazador estaba tomando fotos y vio en la lejanía como unas personas parecían estar talando árboles, pero que era un poco grave porque era una zona donde pues en teoría no se podía hacer, pero él vio cosas muy particulares en estas personas. Llevaban todos el mismo uniforme, tenían los pies al parecer amarrados entre ellos y se les veía en condiciones bastante deplorables, incluso veía como algunos se caían mientras trabajaban. No solo eso, sino que parecía que hubiesen como líderes en ese lugar que los obligaban, los golpeaban y los gritaban. Y así es como se lanza la primera investigación a un lugar llamado Brothers Home, que es el centro de nuestro caso, en 1987. Un lugar que era el principal lugar y el número 1, por así decirlo, de los centros de acopio creados por el gobierno. De estos lugares para que las personas sin hogar vivieran, fueran rehabilitadas, fueran usadas para bien eventualmente. Un lugar que aparentemente de afuera era maravilloso.
El Brothers Warfare Care Center, o el Brothers Home, como nos vamos a referir a él, abrió en 1976 y hasta 1987 en una provincia de Corea llamada Su puta madre, pues pasó un ratote, ¿eh? De que abrió. Pasó lo suyo. Busan, al sur de Corea. Bueno, en Corea del Sur, pero más al sur, valga la redundancia. Y según se piensa, era un lugar espectacular, un lugar que el gobierno había creado para ayudar a todas estas personas, pero no eran habladurías, no era lo que la gente estaba diciendo de este lugar, era porque ellos mismos lo promovían así. Brothers Home constantemente tenía videos donde promocionaba su lugar, mostraba a sus inversores y a los extranjeros que era un lugar increíble, que podían confiar en ellos, que podían invertir allí su dinero porque estaban ayudando a cientos de personas. Okay. Y Park In-yuen era su dueño. Era la persona que lideraba este lugar junto con su esposa Lim Sung-son, el hermano de ella, Lim Yong-son, y su hermana, Lim In-song, quien estaba casada y también estaba su esposo liderándolo. O sea, eran varias personas ahí, ¿no? De cabecilla. Ok. Personas a cargo de un lugar donde habían 60 edificios, todos construidos entre 2 a 3 pisos, ubicados como en una rueda. Y alrededor unos muros altísimos, más o menos de 30 pies. Y muros que no daban para ver adentro qué ocurría. Eran de concreto sólido donde nadie podía de afuera para adentro mirar, y una puerta enorme de hierro, una puerta por donde solo se entraba y se salía, no había más forma de salir de allí. Pero claro, era un lugar increíble porque ellos tenían una capilla, bueno, una iglesia en realidad, que era una de las iglesias más grandes de Busan, por cierto, y se alcanzaba a ver cuando uno miraba el lugar desde afuera, veía su cúpula, su cruz, y claramente Park In-yuen, que mostraba en sus videos no solo una maravilla de lugar donde... Mira el tamaño de eso, huevón. Es enorme. De lo único que sé de Busan es que dicen que es una ciudad muy bonita y que ahí se grabó, bueno, no ahí exactamente, pero hay una película que se llama Tren a Busan, que es la de zombies, que es tremenda película, God, pero sí, se ve muy grande esto. Donde comía con las personas adentro, donde los ayudaba, donde los impulsaba a trabajar, donde hacían diferentes tipos de productos que venderían a las personas de afuera. Y aparte de eso, Park In-yuen junto a Lim Yong-song, el hermano de su esposa, predicaban en esa iglesia. Eran cristianos, eran predicadores excelentes y tenían a todas estas personas que estaban dentro del Brothers Home orando. Los tenían con fe, creían que iban a lograr un lugar mejor. Jesús los amaba, era el lugar perfecto para que estas personas estuvieran y rehicieran su vida. Así que ¿por qué no entrar allí? Si fueses una persona sin hogar, veías eso. Pero ¿será que realmente creían en Dios y creían en el cambio? ¿O únicamente usaban la religión para hacer un conducto para, ya saben, no, Dios aquí, Dios allá, pero tienes que obedecer esto y tienes que dar esto a cambio? Todo podías verlo en la tele de pronto de vez en cuando, o gente que te comenta, mira, hay este lugar, puedes vivir allí, es muy bueno, te dan alimento, te dan comida, trabajas un poco, pero es rehabilitarte y pues logras salir de esta pobreza en la que estás, hazlo. Pero ojalá fuese que los preguntaran a las personas. Después de la investigación que comenzó a ordenar el fiscal Kim, que les conté ahorita, descubren algo supremamente interesante. Brothers Home era, sí, el lugar que aparentemente decían, pero había algo extraño. Descubren que solo el 10% de las personas que estaban allí realmente eran personas sin hogar. Ahora imagínense el otro... ¡El 10%! Amigo, eso es re poco. Y el 90% restante, si no son vagabundos, si no están en situación de calle, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo los agarraron? ¿Cómo terminaron ahí? 90%. Y habían más de 3,000 personas adentro. Uf. Pero ¿qué pasaba realmente en este lugar? Esto se conoce tiempo después gracias a Han Yong-seon, una de las primeras víctimas conocidas de Brothers Home. ¿Por qué de las primeras víctimas conocidas? Porque fue de los pocos que salió con vida de este lugar para contar su historia. Han Yong-song tenía apenas 9 años cuando ingresó a Brothers Home y su historia es de verdad es asombrosa. Esta fue la historia en particular que me hizo derramar muchísimas lágrimas cuando estaba investigando este caso, y ustedes ya me van a entender cuando se las comience a contar. Estaba con su hermana y su padre.
fueron a hacer unas compras y su padre les dijo, espérenme acá un momento, tengo que ir por algunas cosas del mercado, así que espérenme aquí. Y los dejó frente a una estación de policía. Ellos allí pues esperando a que su padre regresara, pero pasan varias horas y no llega nadie. Y en eso llegan los policías y les dicen, bueno, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Ellos básicamente le dicen, estamos esperando a mi papá, ya debe regresar, estaba haciendo unas compras. Y pues básicamente la policía les dice, ¿en serio? Tú estás como intentando robar, ¿sabes qué? Mejor vámonos. En eso llega un camión con la puerta de atrás abierta y ¿Pero los inculparon de robo? Simplemente estaban esperando. Comienzan a empujar para entrar. Claramente es un momento de angustia para ellos dos, porque pues no saben a dónde van. Su papá dijo que ya venía, así que comienzan a llorar, especialmente Han, que era el menor. Su hermana era mayor que él y llora incontrolablemente en esa parte trasera del camión. Y su llanto es tan incontrolable, pero a la vez tan molesto para los policías, que uno de ellos le da una bofetada. Una bofetada tan fuerte que lo desmaya. Y es ahí. No, bro, eso no fue. Un niño no se va a desmayar por una bofetada, cabrón. ¿Eso qué? ¿Le tronó el cuello? Es que también era muy chiquito. 9 años, bro. A la madre. Le acomodaron un putazo y lo dejaron inconsciente. Más bien. Y como varios minutos u horas, no se sabe después, despierta Han. Y lo primero que ve es cómo entran a través de esas puertas de hierro. Unas puertas de hierro que él realmente nunca va a olvidar. Unas puertas enormes, unas puertas de un lugar que él no conoce en lo absoluto. Y en ese momento lo bajan a él, a su hermana y a varios otros que venían en el camión, chicos que ellos no habían visto antes, que seguramente recogieron durante todo ese trayecto que ellos hicieron de donde estaban a ese lugar. Los bajan, les quitan la ropa, les quitan el velo, los rapan, por ¡Hala! Mira las fotos. ¿Qué fue? así decirlo, y comienzan a examinarlos, que no tengan tatuajes, que no tengan alguna condición particular, y en eso les ponen un uniforme justo como el que se imaginan, como el de los Squid Games, literalmente, un uniforme azul con una chaqueta, pantalón, un par de rayitas blancas, una camiseta blanca por debajo e incluso su propio número. Él ya no era Han Yong. Su propio número. Bro, esto es los Squid Games. Era un número más de todos los que tenían allí y todos se veían exactamente igual. Y así como en los Juegos del Calamar, al entrar le toman su foto. Esta foto que es la portada de su libro, donde cuenta su historia. Está actualmente en coreano. Está difícil de traducir, pero bueno, esperemos que eventualmente lo saque en otros idiomas. Pero bueno, es una foto prácticamente igual a la del protagonista en la primera temporada de los juegos. Y todo esto que les digo no es en un momento donde les dicen siéntense, sigan, quítense la ropa, por favor, desnúdense, pónganse el uniforme. No. Esto es con gritos, golpes y órdenes. Dios. Se quitan el uniforme, se lo ponen, los golpean, los que no hagan caso, ya saben qué castigo van a recibir, así que todos pues prácticamente tienen que hacer lo que les digan. Y después de Y es que encima son niños. O sea, imagínate tú, yo era un niño bien llorón. Encima, que me separaran de mis papás, eso hubiera estado fatal para mí en ese momento, ¿sabes? Yo no sé qué pensamientos pasaron por la cabeza de los niños, pero bonitos no. Yo escucho esto y no me creo que sea la vida real, pero la realidad supera la ficción. Esto suena a una serie retorcida, a una película retorcida, huevón. Tal cual, los Squid Games. momento tan tensionante, Han es llevado a le podríamos decir, pelotón infantil y su hermana a otro. Pues porque era mujer. Los dividen. Ellos están en zonas completamente diferentes. Oigan, ¿y la hermana habrá logrado escapar? ¿O F? Y esto fue algo muy difícil para ellos porque Han veía como su hermana no se podía adaptar. Su hermana mayor siempre lo cuidaba a él, su hermana siempre estaba dispuesta a hacer lo que él necesitara y lo protegía a toda costa. Eso fue desde que eran muy pequeños, siempre fue una muy bonita relación. Y su hermana no podía procesar que la estaban pasando mal, incluso a veces su hermana como que no creía que eso fuera una realidad. Y dentro de las muchas cosas que comienza a observar Han, porque desde que entraron allí ya estaban en un ambiente muy violento, comienza a ver cosas que no se le quitan de la mente, como por ejemplo un chico que al parecer tenía epilepsia, quien comienza a sufrir uno de los ataques frente a los llamados líderes. Los líderes eran las personas que les daban órdenes, las personas que los golpeaban, las personas que les decían qué hacer. Y justamente a uno de estos chicos le da un ataque epiléptico, algo incontrolable, y uno de esos líderes apenas ve el ataque epiléptico, no creía que esto le estuviese ocurriendo, así que tomó un bate. Para que sepan, era normal que esta gente tuviese bates en las manos, era completamente normal. Así que
que toma un bate y ¿Como las qué? ¿Macanas con los policías o qué onda? comienza a golpearlo. Después de que el niño vuelve en sí, se acerca arrastrándose a la pierna del líder y comienza a pedirle disculpas, que perdón, no lo controlé, perdón. Pero este líder, en vez de decir ok, lo único que hace es llenarse de más rabia por las disculpas y comienza a golpearlo más y más fuerte. Hank nunca va a olvidar como en uno de sus golpes simplemente le da a su cabeza, el niño cae al suelo, sus ojos se voltean hacia atrás y un charco de sangre comienza a surgir de él. Se llevaron su cuerpo y él nunca más volvió a verlo. Y así es como él comienza a sufrir los horrores de Brothers Home. Esto es solo un 1% de lo que él vería y viviría. Como les digo, su hermana le costó muchísimo. Son imágenes fuertes, huevón. Son imágenes que nunca olvidas, ¿vale? Sobre todo si eres niño. Ver ese tipo de cosas te trauman. Son la típica imagen que te pasa por tu cabeza cuando te piden que pienses en algo feo. Cuando tienes una pesadilla, eso es lo que pasa por tu cabeza. Yo recuerdo que vi un video más o menos similar, que era de un señor maltratando a un perro con un palo de escoba. Lo compartió alguien en Facebook y lo vi ahí, en Facebook. No tuve que haberlo visto completo, era un niño y lo vi. Y fue básicamente lo que ella describió ahorita, pero que en lugar de un niño, era un perro. Y a día de hoy, muchísimos años después, lo sigo recordando de vez en cuando. Sobre todo cuando se ponen a hablar de temas así. Esa es la primera imagen que se me viene a la cabeza, ¿sabes? Cuando me toca decirles a ustedes que no vean este tipo de videos porque les afecta la cabeza, inevitablemente pienso en este video. Hay que tener cuidado con lo que ven en internet, ¿vale? No vale la pena ver este tipo de cosas. Ahora, él lo vio en persona, no en internet, pero es diferente, ¿vale? Adaptarse. Ella no podía entender que esto estaba ocurriendo. Y muchas veces su hermana se metía en muchos problemas por irlo a buscar. Cuando hacían las formaciones, iba tras él. A veces lo buscaba en el almuerzo, gritaba su nombre. En ocasiones iba hacia él y le tomaba la mano. Y en una de esas ocasiones que hace eso, uno de los líderes comienza a golpearla. Esto era usual. Siempre que ella, pues, no iba con la ley, la golpeaban y la maltrataban muchísimo. Pero en esta ocasión en especial la comenzaron a golpear brutalmente, como era lo usual. Pero esta vez el líder le dijo a Hank: repite esto después de mí, maldita perra, no vuelvas nunca más. Él dijo eso contra su voluntad y también para que ella no volviera y la golpearan más. Pero a partir de allí llevaron a su hermana como a él a la del lugar que se encargaba de pacientes psiquiátricos. Y a pesar de que ya no tenía ninguna enfermedad, comienzan a medicarla constantemente. Y cuando él la ve de vez en cuando, a veces que se escapa para verla a través de una ventana que había en esta ala, se da cuenta que su hermana pues ya no es la misma. No. Su hermana, a través de los medicamentos que le dan, la mantienen en un estado constantemente como de zombie, ¿no? Zombificada, ida, adormilada, como que no está en esta realidad. Y esto es lo que a mí más me dolió de este caso y de lo que vivieron estas personas, y por eso la historia de Han para mí es demasiado impactante. Y es que tristemente su hermana nunca fue la misma. Su hermana se quedó como en un momento de vida antes de entrar a Brothers Home. No. Ella nunca volvió a hablar de la misma forma. No. Ella se veía distante. Mira, huevón, ¿no le habrán hecho una lobotomía o algo así? Ya saben de que luego en este tipo de lugares es bien común que les hagan cosas, ¿no? Lobotomías es una de las que más practicaban por aquellos entonces, por aquellos tiempos. estaba como a otra realidad, se quedaba como pasmada y por ocasiones incluso no recuerda a su hermano y no recuerda lo que pasó. O bueno, suprimió esos recuerdos por completo. Los tratos de Brothers Home, las palizas, el constante consumir medicamentos psiquiátricos que pues ella no necesitaba, la llevaron a este estado. Pero ¿qué vivió su hermana? Que pues aparte de todo lo que ya le hacían, que les digo, estos abusos, estos golpes, ¿qué fue lo que hizo que su hermana cambiara por completo y no volviera a ser la misma? Como que su cerebro hiciera como pum y se fuera de esta realidad. Todos conocen, y si no, les voy a contar la famosa serie de Squid Games. Squid Games es uno de los éxitos más grandes de Netflix a la actualidad. Salió en 2019. Y Squid Games gira en torno... ¿2019? ¡Wow! No, wow. ¿Qué? Demasiado tiempo, ya, 6 años. A la madre, no te creo. No seas mamón. Qué miedo, cómo pasa el tiempo. A una historia sobre un concurso secreto del que son parte 456 jugadores. Todas estas personas son personas que tienen unas situaciones económicas muy graves
graves, que no pueden solventar ciertas cosas, que puede que no tengan ni siquiera hogar, y arriesgan su vida con diferentes juegos, en su mayoría infantiles, casi todos, de allí el nombre del juego, Squid Game o el juego del calamar, que es un juego de niños, con el objetivo de ganar 45.600 millones de wones. Claramente, cuando Ay, se me salió un gadito, ¿eh? Sí, ellos sí, sí. entran al juego, no tienen ni idea de qué se trata y no tienen ni idea de que pues básicamente van a morir en ese momento. Solo puede haber un ganador y es así como comienza la historia. Y si ustedes se dan cuenta, la similitud con todo esto que les estoy contando es prácticamente la misma. Personas que se las llevan sin razón alguna a un lugar, a diferencia de pronto de la serie. Mira las fotos, bro. O sea, supera la ficción. Ellos escogen ir, en este caso muchos no. Llegan a un lugar donde les ponen un uniforme, donde los obligan a cumplir con un reglamento o si no mueren. Y pues el objetivo, a diferencia de pronto del Squid Game, es que en Brother Homes o sales vivo o sales muerto igualmente, pero pues no ganas nada de dinero. Simplemente el juego dentro de Brothers Home es sobrevivir. Y Brothers Home tenía unas reglas muy particulares para la gente que estaba en este lugar. Si seguían las reglas, estábamos bien. Si no las seguían, los golpeaban, los maltrataban, los abusaban. Si no tendías tu cama en 5 minutos, apenas te levantaras, te golpeaban. A la primera hora del día tenían que hacer entrenamiento militar y tenían que dar 10 vueltas a la cancha. Después de eso, cantar el himno del lugar, y si no coordinaban en la marcha, porque hacían una marcha mientras cantaban, los golpeaban. Y lo que hacían era agachar la cabeza, los ponían con la cabeza hacia el piso como así en forma de V y los golpeaban. A veces les obligaban a ponerse con la punta de la nariz en el piso y golpeaban su cabeza hacia abajo. Ya se imaginarán qué podría pasar. Les rompía la nariz. El tema de la alimentación no era como lo presentaban en los videos. En los videos se ve al dueño comiendo con ellos, unas porciones muy enriquecedoras. Claro, la típica, ¿no? La fachada de toda la vida de, hey, jiji, jaja, aquí todo es bueno. Aquí todos somos bien, chicos bien, tranquilos. Pero luego... llenas de arroz, de comida importante, buena proteína. El gobierno le daba dinero a Brothers Home para alimentar 3.000 cabezas, que era más o menos lo que estaba allí adentro. Pero ellos solo utilizaban el dinero para alimentar 2.000. Ya se imaginarán lo que buscaban. Uno, lucrarse de esos otros 1.000 y llevárselos para el bolsillo directamente. Pero aparte de eso, la comida que les daban... Uy, la corrupción, papi. Hasta en Corea, ¿eh? Estaba en un estado putrefacto. Literalmente les daban comida podrida. Las grandes porciones que se ven en esos videos no eran una realidad. Repartían entre 3.000 personas lo de 2.000 y aparte a veces guardaban cosas o esperaban que restaurantes o otros lugares tuvieran sobras para llevar y dárselas a las personas dentro de Brothers Home. Después de esa comida, que no tenía ni un solo nutriente, se llevaban a estas personas a trabajar en diferentes lugares. Unos eran construir el mismo lugar de Brothers Home. Es decir, los chicos tenían que llevar grandes piedras, ladrillos, cemento, de todo, para construir todos los edificios que tenía ese lugar. Incluso la gran iglesia que les conté, la construyeron las mismas personas dentro de Brothers Home. Si no te apurabas, si no construías a la velocidad de otro. ¿Y cómo? O sea, ¿todos tenían conocimiento de construcción? ¿O aprendías sobre la marcha? Digo, si hubieras aprendido sobre la marcha, pues te quedaba mal la construcción, ¿qué no? Si no cargabas 20, 30 kilos en tu pequeño cuerpo, te golpeaban. Incluso hasta la muerte. O incluso podías morir en ese proceso de trabajar. Y también había otro trabajo. Podías trabajar en las fábricas de Brothers Home, que tampoco eran como se veían en los videos. No eran lugares hermosos donde ir a trabajar y donde sacaban un montón de productos para la venta de ustedes y que los disfruten. No, eran fábricas donde metían a todas las personas de Brothers Home, bueno, una parte de las personas de Brothers Home, para hacer diferentes tipos de cosas. Zapatos, juguetes o anzuelos para pesca. Y en 12 horas tenías que hacer una cantidad específica de productos. Si no lo hacías, te golpeaban, te abusaban o te mataban. Ahora imagínense tener que hacer una cantidad enorme de anzuelos de pesca diarios. Productos que se hacen con un poco más de cuidado. Productos que si los tienes que manipular rápido se te entierran por todas las manos. Cientos de personas de Brothers Home con las manos incluso sin uñas de esos procesos. Donde a veces se les salían de estar trabajando tan rápido. Y si parabas de trabajar y no cumplías... Ya me lo imaginé. ¡Ay!
Tu meta, ya sabes lo que te pasaba. Aparte de eso, si eras una persona como la hermana de Han, te daban pastillas para mantenerte controlado, para que no fueses rebelde, para que no fueras contra las reglas y no representaras un problema para el lugar. Además de eso, llevaban gentes con discapacidad, diferentes tipos de discapacidades cognitivas, físicas, entre otras. Y estas personas no se salvaban. Estas personas también trabajaban. Estas personas también las obligaban a hacer lo que cualquier otra persona sin discapacidad hacía. Porque claro, ellos tenían que tener personas con discapacidad para que los inversores pudiesen invertir mejor y vieran que estamos ayudándolos. Pero esto... Claro, más plata para ellos, ¿no? Ey, aquí tenemos una persona ciega. Por favor, ayúdenos para poder operarle sus ojos, para poder darle su tratamiento. Invierta con nosotros. Los castigos constantes que le daban a esas personas eran los mismos que en los juegos del calamar. Les llamaban juegos. Los castigos allá no eran pruebas, no era ponerte a hacer lo que pasa en la serie. Los castigos directamente le decían, ok, es hora de jugar, vamos a jugar con las personas de Brothers Home. Y habían diferentes tipos de juegos. Por ejemplo, uno especificado por Hank, quien fue una de las víctimas, dijo que se llamaba el juego del vehículo de motor. Y básicamente no era un juego, simplemente los líderes de cada pelotón decían en un momento del día de repente, ¡ah! ¡Vehículo de motor! Y en ese momento alguien gritaba indicador a la izquierda. Y todos tenían que girar. El que no girara, comenzaban a golpearlo en su ojo izquierdo. Era tantos los golpes que recibían que les quedaba el ojo morado y sangrando, incluso muchos hasta perder la vista. Incluso en uno de esos juegos, una de las víctimas, que ya les hablaré más adelante de él, perdió sus dientes completos. ¡A la verga! Había otro juego. Le reventaron todos los dientes a puro puño limpio. Que era colgados. Y básicamente cuando lo querían hacer, tomaban a todas las personas de un pabellón y como eran camas que eran algunas literas, los colgaban y no era 1 minuto o 2, era por horas. No sé si ustedes sabían que eso puede matar a la gente, estar mucho tiempo boca abajo. Sí, yo sí sabía, Y aparte de eso, pues comenzaban a golpearlos. Si se movían, si hacían algo, entonces tenían que quedarse estáticos. Si perdían, los golpeaban. Y pues muchos momentos de esos llevaron a la muerte a muchas personas. No. Y en sí había un montón de torturas, un montón de juegos crueles, y especialmente cuando no se hacía lo que decían los líderes, en este caso los guardias de los Squid Games. Y lo que pasaba era el resultado de siempre. Terminas completamente herido y tienes que después seguir trabajando pretendiendo que no ha pasado nada o mueres. Y justo como en los Squid Games, cuando alguien moría, tomaban el cuerpo, lo metían en una bolsa, en una caja y lo sacaban. Y acá es donde, si esta historia no tiene nada que ver con los Squid Games, sería mucha coincidencia, pero se sabe que las personas dentro de Brothers Home negociaban con médicos, entre otras cosas. Ay, lo mismo que en los Squid Games, ¿no? Abrían los cuerpos, le sacaban 2, 3 por ahí, un riñoncito, ya sabes, ¿no? Algún órgano que sirviera, que no estuviera echado a perder, y a venderlo. Tráfico de órganos. Personas para venderles los cuerpos de aquellos que morían y que ellos pudiesen experimentar o investigar o lo que necesitaran. Así que no solo ganaban por las donaciones, por las ayudas del gobierno, sino también por el tráfico de cuerpos. Aparte de eso, a la gente le tocaba comer en 3 minutos esa comida podrida. Ahora imagínense tener que embutirse la comida en 3 minutos, no como lo mostraban en los videos promocionales. Tenían que servir la comida, sentarse, comer en 3 minutos y de ahí salir y pasar al otro grupo. Eso era un constante. Si no lo hacían, ya saben qué pasaba. Aparte de eso, les daban solo 3 segundos de ducha. O sea, imagínense eso, 3 segundos. No, imposible. ¿Cómo te vas a bañar en 3 segundos? Pero ni yo. ¿Cómo te vas a bañar en 3 segundos? Nah, loco. A menos de que el chorro caiga muy fuerte, te metes y ahí 3 segundos ya estás bañado, pero ni siquiera te puedes tallar. Shampoo y acondicionador no, ¿verdad? Eso ya ni lo mencionamos. Prácticamente entras, te tienes que bañar como puedas y salir. Y les daban sal para lavarse los dientes. La situación de Brother Home era terrible. Nadie quería estar ahí, ni siquiera Han Young. Era un lugar horrible. Él no podía procesar lo que estaba pasando. Su hermana no lo procesó, la perdió de alguna forma u otra porque nunca volvió a ser la misma. Pero él también seguía como con ese resentimiento de por qué terminó en un lugar así, porque tengo que trabajar forzadamente, porque me golpean todos los días, porque abusan de mí. Esto es culpa de mi padre. Y con esa... ¿Y el papá todo esto, güey? Sí, se puso a buscarlos, aventó una denuncia, algo,
todo. Rabia y con esa ira que comenzó a tener hacia su propio padre, porque pues decía, claro, o sea, este hombre va al mercado, dice que ya vuelve y no vuelve. La historia es que sí, su padre era un hombre que no tenía los recursos. No, lo había pensado, ¿sabes? Lo había pensado, pero no quería decirlo. Dije en mi cabeza, este señor igual los terminó vendiendo o igual los terminó regalando y llegaron por ellos y se los llevaron. O ni eso, simplemente los dejó ahí y le dijeron, no te va a pasar nada, no va a ir la policía por ti, no te vamos a acusar por abandono. No, o sea, tú déjanoslos y nosotros nos encargamos de tus hijos. Lo pensé, huevón. Que no sabía cómo cuidarlos. Y ese día los dejó en la estación de policía con el objetivo de no regresar. Sabía. Pero su padre pensó que los llevaría así a un lugar como estos, probablemente a Brothers Home, sin saber lo que había detrás. Y era como, ¿cómo es que mi padre nos deja acá viviendo esta tortura? Cuando salga, si es que salgo vivo, me veré con él y ya verá lo que va a pasar. Y es así como una mañana en los pelotones que hacían de marchas, en el cantar el himno, en la distancia, él ve algo que nunca se le va a olvidar en la vida. A su propio padre, con un uniforme, sin cabello y formado frente a él. Su padre había sido recogido también para llevarlo a Brothers Home. Seguramente también por equivocación. Y allí estaban los dos en este lugar y él no pudo inmutarse. O sea, solo se le llenaron los ojos de lágrimas de verlo. Su propio padre frente a él. No sabía ni qué hacer, qué pensar, a dónde moverse. Su padre había tenido el mismo destino. Y ahora, pues, ¿qué podía hacer? Vivir lo que pensó que su hijo nunca viviría. Y tristemente él no logra salir de este lugar. O sea, ya dice, bueno, mi padre está acá conmigo, ¿qué me queda vivir aquí? Y así vive en las siguientes décadas hasta que Brothers Home es cerrado. Ya más adelante, en la segunda parte, les hablaré, pues, por qué cerró y todo esto. Pero cuando él sale, a su hermana la mandan para otro orfanato y a él para otro, básicamente. Y su papá queda como a la deriva porque ya era un hombre también grande, ellos todavía seguían siendo menores de edad. Y así su vida se desmorona. Él tiene muchísima rabia, él incluso pues escapa de este lugar y comienza también a vivir en la calle y comienza a tener pensamientos que él mismo define y en una realidad como psicópatas. Su mente ya no funciona igual, en una tristeza y en una rabia absoluta contra su familia, contra lo que le habían hecho y pues la tristeza de perder a su hermana, de nunca poderla volver a ver igual. Él comenzó a decir, voy a matar a todos, ya no me interesa, o sea, eso es lo que quería. No, perdió la cabeza, ya estaba loco, estaba diciendo cosas, güey. Pues, y normal, después de vivir y ver tanta cosa, güey. Lo voy a hacer. Pero algo en su mente hizo como un clic diferente. Y ahí fue donde Hank decide que quiere que la gente se entere de lo que él vivió, que no quiere ser otro de los que termina haciendo el mal. Y por eso yo les digo, cuando hablamos de asesinos seriales y este tipo de personas, son decisiones que han tomado esas personas porque hay otras personas que han decidido hacerlo bien. Y sin duda Hank fue uno de ellos. Él decide que la gente debe enterarse de lo que vivió, de lo que pasó. Y a partir de ahí comienza a ir a la Asamblea Nacional a protestar. Tiene un montón de carteles, incluso comienza a vivir frente a la Asamblea Nacional para que le presten atención. Él hizo a sus 49 años una colección enorme de dibujos, que son muchos de los que les he mostrado acá y les mostraré durante... Uy, de la descripción de lo que pasaba y hacían, ¿no? Se ve muy ojete, güey. Del relato. Sobre lo que él vivió dentro de ese lugar. Incluso, como ya no existe Brothers Home, ahora es un edificio de apartamentos, como que demolieron. ¡Guau! ¿Pero quién va a querer vivir en ese edificio? Hermano, nadie. El lugar está maldito. Todo y construyeron ahí apartamentos. Él hizo una maqueta para mostrarle al mundo cuál era su historia allí, cómo se veía el lugar, por dónde se movía, cómo funcionaba. Y comenzó así una protesta por 10 años frente a la Asamblea Nacional, exponiendo los abusos a los derechos humanos y todo lo que él vivió junto con otros compañeros de prisión, porque así se le podría llamar. Al mismo tiempo, vive una realidad en donde su hermana, pues ya siendo mayor de edad también, tienen que pasarla a un hospital psiquiátrico constantemente, con la sorpresa de que su padre también termina en el mismo hospital psiquiátrico. ¡A la verga, bro! La coincidencia. Ambos perdiendo pues completamente la razón y su papá entrando en una especie de Alzheimer
¿saben? Como de... Es que les cagaron la vida. Perdió pues la memoria de muchas cosas, incluso él mismo no lo reconocía. Incluso cuando él se entera que su padre está en el psiquiátrico, vive un momento muy doloroso porque, como les dije, él antes de entrar a pelear por que la gente conociera esta historia, tenía mucha ira contra su papá, entonces se fue al hospital psiquiátrico a reunirse con él. Como era de esperarse, no lo reconoció, no sabía que era su hijo, y él en ese momento llevaba un cuchillo porque quería matar a su propio padre. Él comienza a hacerle algunas preguntas, entre esas si él recordaba haber enviado a su hijo al centro de asistencia de los Brothers Home. En eso su padre responde: sí, lo recuerdo. En aquella época esa era la única situación. Era duro. No mames, pero les cagó la vida, cabrón. O sea, la única situación a cambio de traumatizarles la vida entera. Entera, porque desde que eran niños pararon ahí. Él ahí como que le da más rabia. Como que dice, ok, había muchas otras posibilidades, pero él igual lo decide. Y le hace una nueva pregunta. Le dice: ¿es ese centro de bienestar de los hermanos un lugar en el que vale la pena vivir? Y él pensó que le iba a decir: sí, es un buen lugar, es increíble, puede ayudar a la gente. Pensó que lo diría porque es que ni siquiera se acordaba de él. Pero su padre en realidad dijo: eso no era un lugar para que la gente viviera. Me golpearon tanto que me rompieron las costillas y cosas así. Y Han, cuando su padre dijo esto, pues se sintió súper triste. Le preguntó si sabía quién era él, quién era la persona delante de él, y él le dijo: pues no sé, un funcionario, alguien que viene a... No lo reconocía, no reconocía a su hijo. A espiarme o a preguntarme sobre ese lugar. Y en ese momento le dijo: soy Han Yong-seon, tu hijo. Dice que él lo miró como con una mirada que nunca había visto a su padre, y después solo bajó sus ojos al suelo, y a partir de ahí su papá nunca más volvió a pronunciar una sola palabra. A la verga. Cuando terminó de contarles esa historia, me dan unas ganas de llorar. Muy duro esa historia de Hamgyong y de cómo su papá vivió cosas también tan duras que después dijo: qué fuerte, o sea, la culpa invadía a su propio padre. Se me hace muy duro, muy muy duro, pero acá se me hace más bonita la decisión que toma Hamgyong, porque él dice: voy a volver pronto y pues voy a intentar volver con justicia. Dice que en ese momento él salió de esa clínica, botó el cuchillo con el que iba a matar a su propio padre y tomó una nueva decisión, y obviamente se puso a llorar. Dijo: voy a hacer que pues todo el mundo sepa lo que ocurrió ahí. Y es ahí donde una persona muy importante se une a su lucha, una persona llamada Choi Seung-woo, otro hombre víctima de Brothers Home, con una historia casi igual o peor que él. ¡Peor! No me jodas que peor, hermano. What the fuck. Y es ahí donde unen fuerzas y no solo se conoce la historia de Hansen y de Choi Seung, sino de muchas otras víctimas que actualmente han hablado sobre ello. En 1982, Choi Seung-woo tenía 14 años. Iba a su casa caminando de la escuela, y en ese momento un policía, de la nada, random, sin él hacer absolutamente nada, lo toma de la mano y lo acusa de haberse robado un pan, cosa que pues no había ocurrido en lo absoluto. Él dice que no era así, que era su almuerzo. Lo mismo que con los otros morrillos, güey, culpándolos de que eran ladrones y de que habían robado cosas, cuando era como su modus operandi, ¿sabes? Escolar, que él no había robado absolutamente nada, y sin preguntarle pues mucho más, simplemente el policía lo presionó y lo presionó hasta que él confesara que había robado el pan. Finalmente, de la presión y del estrés que le estaba causando, e incluso ya comenzaron a golpearlo, el niño terminó diciendo que sí, que se había robado el pan. Y es ahí cuando llega un camión con varios otros niños adentro y lo llevan a Brothers Home. Y es algo que él no va a olvidar, porque el lugar estaba a solo 10 minutos de la comisaría donde lo habían llevado, y él vivía muy cerca de ese lugar. Y él ya había pasado antes con su familia por ahí. Él había visto esas paredes, él había visto esa puerta, pero pues nunca se había preguntado qué había. Y ese día lo conocería. Y al igual que Hong, es llevado a un examen físico, lo desnudan, lo lavaron minuciosamente también, le ponen el uniforme que a todo el mundo le ponen. Pero a diferencia de Hong, que eventualmente pasó por diferentes tipos de abuso, a Choi, a su segundo día de estar en este horrible lugar, en este infierno le llamo yo, el jefe de su pelotón, como el líder de su pelotón, lo desnudó cuando él estaba de noche, lo lavó con agua completamente fría, le echó un baldado de agua fría y le ordenó que se acostara así. En ese momento, el jefe abusó de él, ya saben de qué forma. Fue tan terrible el abuso que él sangraba
por todas partes. Le escurría la sangre hasta por las rodillas. Y es ahí donde él afirma que a partir de ahí, los próximos 5 años, casi a diario, él era abusado de esa forma, no solo por un líder, sino por varios líderes de los pelotones. Él dice que incluso llegó a denunciarlo en la dirección y lo único que hizo fue obtener golpizas. Él recuerda perfectamente cuando tenían, por ejemplo, los momentos de correr las 10 vueltas a la cancha, como un chico no pudo, lo golpearon y sus pupilas se dilataron. El chico nunca volvió, ya se sabe qué es lo que ocurrió ese día. También vio como otro hombre de unos 30-40 años comenzó a rebelarse, por así decirlo, a decir: ¿por qué me tratan así? Yo no estoy para este trabajo, yo no vine aquí a que ustedes me manden y que me maltraten así. Y pues lo único que obtuvo fue golpearlo, pero pues ese hombre ese día salió con una bolsa encima. Pero lo peor que le pasó a Shoei fue en 1985. Él ya llevaba allí 3 años. 3 años de tortura, de dolor, de... Amigo, o sea, todavía dice lo peor que le pasó. Lo que acaba de pasar no ya es suficientemente malo. O sea, todavía hay algo peor. Cosas inimaginables y horribles que ya les he contado. Y él fue a comer, fue al comedor, cuando miró hacia el frente y fue el peor momento de su vida. Su hermano, de 14 años, se encontraba en el lugar ahora. Él, obviamente, entró en shock, se le derramaban las lágrimas, pero pues no podía hacer nada. Él no podía gritarle a él como: oye, estoy acá. Pues nada, ustedes saben que pues lo que les he dicho básicamente era lo peor que podrían hacer. Y lo que se enteró después es que su hermano, Jae-ho, era su nombre, estaba jugando en una tienda de videojuegos. Literalmente salió, jugó en una tienda de videojuegos y la policía lo detuvo allí. Obviamente dijeron que es que era vagabundo, que no debía estar allí, y él fue una de las grandes excusas de limpieza social de la época de las Olimpiadas. Y para él era muy doloroso ver cómo se tenía que adaptar su hermano en la lejanía, él en el silencio. Pero por ejemplo, acá hay algo muy triste y a la vez bonito, y es que la abuela de ellos, ella sí los estuvo buscando, denunció su desaparición, pero pues nunca le dijeron nada. Y él, Solo ella, mamón. Solo ella, y ni siquiera recibió ayuda. a diferencia de Hank, sí tiene una historia un poco más esperanzadora, y es que su abuela pues hizo este esfuerzo, luego se unió su papá y él comenzó a enterarse que hay niños que se los llevaban a este lugar, así que su papá fue y golpeó la puerta literalmente e hizo como un escándalo gigante para encontrarlos a ellos, hasta que finalmente a él y a su hermano los liberan gracias a su papá. Él recuerda que en ese momento cogió a su hermano, comenzaron a llorar, le preguntaba si estaba bien, si estaba herido, que cómo se sentía, y que solo podían abrazarse y llorar. Para ese momento Shoei había cumplido 19 años y pesaba solo 37 kilos. ¡A la verga! ¡No pesaba nada! Soplaban y se iba volando. Y su hermano tenía 17 y pesaba 35. Pero acá hay algo también muy desafortunado de este tipo de cosas, y es que él y su hermano no pudieron levantarse de esa pesadilla de lo que habían vivido. Ellos no lograron habilitarse nuevamente a la sociedad y de una u otra forma terminaron pues en lo que ellos querían limpiar, que eran las personas sin hogar, y comenzaron a entrar en esa vida donde no tenían hogar, donde no se adaptaban. El propio Shoei cayó en depresión y comenzó a unirse a las pandillas, y su hermano no pudo más hasta que en el año 2009 se suicidó. O sea, muy triste, su hermano no pudo salir de ese momento, y Shoei solo recuerda cuando lo encontró y comenzó a abrazarlo. Él dijo que por horas, o sea, se quedó con su cuerpo sin vida en sus brazos. Puta, qué triste. Pues por horas mientras lo lloraba porque no entendía. Esta parte también es súper nostálgica del caso, porque hay unas imágenes de archivo de él como llorando por su hermano y es súper duro. Oigan, de verdad, este caso es súper duro. Y aparte de eso, tiempo después él logra como tener una novia que le cambió también su perspectiva frente, él lo habla así, por eso se los digo así, porque él lo dice así, es como su sexualidad. Él pues sentía que iba hacia el lado de los hombres por todos los abusos que había pasado, pero tuvo una novia y pues dijo: no, creo que sí, pues soy heterosexual y no sé qué. Y él comenzó a formar una familia con ella y quedó embarazada. Y la familia de ella la secuestró y tuvo el bebé, se lo quitó y lo dieron en adopción. Y ella después se quitó la vida. O sea, la vida de Shoei después de todo eso ha sido muy dura. O sea, yo digo como, wow, cómo le siguen pasando cosas, es demasiado sorprendente. Incluso él se va a trabajar a un barco pesquero como para no ver a Corea más, no sentir físicamente la ciudad, le traía muy malos recuerdos. En uno de sus viajes ese barco se hunde, todos mueren menos él y es rescatado
Ustedes pueden creer eso. Y es rescatado y lo llevan nuevamente a ¿Qué onda con la suerte de este hombre? Corea. Y es ahí donde eventualmente también hace un clic, conoce también a Han y deciden hablar de todo lo que les ha pasado. O sea, yo digo que Choi tenía una misión tan grande con todo esto porque miren todo lo que le pasó y era la vida diciéndole como tú serás el que lidere esto. Y Sean y Han comenzaron a desempeñar un papel decisivo frente a todo lo ocurrido en este lugar y en el crear una nueva ley en el año 2020 para que se hiciese justicia. Incluso Choi, siendo un poco más drástico, él hacía huelgas de hambre, él vivió también frente al lugar durante años para que le prestaran atención y lograr como algo importante, que eso lo hablaremos para la segunda parte. Qué buen video, carajo. Qué buen video. Desconocía este caso, pero está muy bueno. Bueno, denle like para la segunda parte, ¿vale? Porque pues está larguito. Pero bueno, denle like si quieren.